Mi nombre es Angie y les presentaré la historia de la relatividad en 5 minutos. La teoría de la relatividad incluye tanto a la relatividad especial como a la relatividad general, e introdujo algunas ideas nuevas, diversas y un poco extrañas sobre la naturaleza básica del universo. Estas teorías fueron publicadas por Albert Einstein a principios del siglo XX. Pero, ¿a qué momento de la historia se remontan las ideas relativistas? ¿Quién fue el primero en preguntarse sobre movimiento relativo? Vamos 300 años antes de Einstein. Hace casi 4 siglos, en 1632, Galileo Galilei, en su libro Diálogo, nos propone un interesante experimento mental. Imagina que estás encerrado en la cabina de un barco grande. Llevas contigo animalitos voladores como mariposas. También llevas un recipiente con agua con unos peces. Además, cuelgas una botella que se vacíe gota a gota en un recipiente puesto debajo. Si observas qué sucede con el barco quieto, verás cómo los insectos vuelan y los peces nadan en todas las direcciones. También verás las gotas caer en el recipiente que está debajo. Si haces que la nave avance con la velocidad que desees, desde que sea un movimiento uniforme, descubrirás que no hay cambio en ninguno de los efectos y que no podrás decir, a partir de ninguno de ellos, si el barco se está moviendo o no. Esto lo denominamos como el principio de relatividad de Galileo, que nos dice: las leyes de la mecánica son las mismas para cualquier observador en reposo o en movimiento con velocidad uniforme. De este principio se derivan las transformaciones de Galileo, que junto al concepto de espacio y tiempo absoluto de Isaac Newton acompañaron a la humanidad por un largo tiempo, hasta que las explicaciones de diversos fenómenos físicos cambiaron nuestra percepción por completo. Empecemos con James Clerk Maxwell, quien a finales del siglo XVIII, introduciendo el concepto de campo electromagnético, unificó leyes que relacionaban las interacciones entre los campos eléctricos, magnéticos y corrientes sobre conductores. Pero estas ecuaciones eran incompatibles con las transformaciones de Galileo, por lo tanto aquí nació la discrepancia entre la física newtoniana y el electromagnetismo. Posteriormente, los aportes de Hendrik Lorentz en 1895 pretendían hacer compatible la constancia de la velocidad de la luz con la física conocida hasta el momento, con nuevas fórmulas llamadas las transformaciones de Lorentz, que sustituyeron las transformaciones de Galileo. También introdujo el concepto de contracción de Lorentz y dilatación del tiempo. Su explicación suministraba una reconciliación únicamente parcial entre la física newtoniana y el electromagnetismo. Complementando el trabajo de Lorentz aparece Henri Poincaré, quien fue un intérprete y crítico constructivo de las ecuaciones de Lorentz. Además, realizó múltiples aportes a las bases de la relatividad. En su libro Ciencias e Hipótesis, en 1902, planteó su principio de relatividad. Las leyes de los fenómenos físicos deben ser las mismas para un observador inmóvil y para un observador que experimenta un movimiento uniforme a lo largo de una línea recta. También menciona que ningún experimento mecánico o electromagnético puede diferenciar entre un estado de movimiento uniforme y de reposo. En este mismo texto rechaza la idea de espacio y tiempo absoluto. Finalmente, en 1905, Albert Einstein publica su artículo Electrodynamic, donde deriva las ecuaciones de Lorentz basándose en dos postulados. El primero es su principio de relatividad. Las leyes de la física tienen la misma forma en todos los marcos de referencia inerciales. Y el segundo es la constancia de la velocidad de la luz. La totalidad de los físicos aceptaron esta teoría en pocos años, denominada relatividad especial. De hecho, como vimos, Poincaré y Lorentz estuvieron muy cerca de llegar a este mismo resultado. Es importante resaltar que la forma geométrica definitiva de la teoría se debe a Hermann Minkowski, dándole la forma matemática adecuada con el término espacio-tiempo. Como consecuencia de este artículo, Einstein publica en 1915 la generalización de la relatividad especial, llamada Teoría de la Relatividad General, que contiene conceptos fundamentales como el principio de equivalencia, que describe la aceleración y la gravedad como aspectos distintos de la misma realidad, también la noción de curvatura del espacio-tiempo, y además el principio de covariancia generalizado. Hoy en día podemos ver que las teorías formuladas por Einstein le dieron sentido a una amplia gama de temas esenciales, como el origen del universo, la estructura de los agujeros negros y la unificación de las fuerzas de la naturaleza.
También permitieron la realización de avances concretos como la búsqueda de planetas extrasolares, la determinación de la masa de galaxias distantes y hasta el mismo desarrollo de sistemas de GPS para carros y sistemas balísticos.